¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en Todas las Voces en este Día Mundial de la Libertad de Prensa y precisamente en este espacio que permite el libre intercambio de ideas. Más de 500 personas dormirán esta noche a la intemperie. Mañana unas 1.600 deambularán, serán errantes que se perderán en el paisaje urbano, sufriendo sobre todo el desamparo, sintiendo en alguna forma que toman parte de ese club de los desamparados. Algunos ahora reunidos, lo vamos a ver más adelante, en algo novedoso, en estos campamentos urbanos. Este es uno de los temas que trataremos hoy, pero hay otro que me gustaría incorporar. 200.000 uruguayos, muchos de ellos niños, aún viven en algo así como 600 asentamientos precarios. Un país que crece hace 15 años, que dejó casi totalmente de lado la indigencia, que redujo a niveles históricos la pobreza, ¿puede permitirse seguir teniendo entre compatriotas este club de los desamparados? Queda la sensación de que no. Bueno, también de eso vamos a hablar aquí en Todas las Voces. Comienza el debate en vivo. Estarán con nosotros como invitados Fabiana Goyeneche, de la Intendencia de Montevideo, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, y Eleonora Bianchi, del Ministerio de Desarrollo Social. Los saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar esta noche con Todas las Voces, el panel como siempre. Jimena Savariz. Hoy estuve conociendo algunos datos que quiero compartir además con Viviana Ruggero, interesantísimos. En algún momento de pronto podemos abarcar este asunto de los niños e Internet. Me lo explicó maravillosamente. Mirá, Conrado, ¿qué persona me lo explicó en la radio? A ver si tengo la imagen. Acá está, ¿eh? ¿Qué te genera? ¿Qué sensaciones? Un gran orgullo. Sí. Cecilia Hughes. Cecilia Hughes, allí está, que en este momento está ocupando un cargo de relevancia en el Plan Ceibal. Hoy cuando escuchaste la entrevista en la radio, me mandaste un mensaje y se notaba esa cosa de padre y me encantó. Ha tenido una trayectoria maravillosa, además. Sí, desde muy chica empezó a los 17 años, 18 años recién cumplidos en las facultades de Ciencias Sociales y empezó a trabajar en primer año porque había un llamado. Me dijo, papi, encontré un llamado en una cartelera. Equipos consultores, ¿conoces a alguien? Le dijo, sí, conozco a César Aguiar y presentate que de repente tenés suerte. Y trabajó 20 años y después ahora está dirigiendo. Bueno, por supuesto, terminó su carrera con muy buenas calificaciones y es una muy seria profesional. Bueno, Viviana, simplemente como algunos datos de ese vínculo, muchas veces peligroso de los niños y la Internet. Sí, todos los niños y adolescentes uruguayos se conectaron alguna vez a Internet. Cuando decís todos es así, ¿eh? Sí, no, y no es hay una diferencias. apreciación subjetiva. No, todos. Y no hay diferencias entre sexo, edad, nivel socioeconómico, ciudad, Montevideo, interior del país. La mayoría usa su teléfono celular para ingresar y el 28% de los niños uruguayos tuvieron un episodio en Internet que los hizo sentirse mal. A ver, ¿cómo? ¿Un tercio se sintió por alguna razón mal? Sí, 28%. Y en los adolescentes sube a 37%. Y solo la mitad de ellos se lo contó a un adulto. Bueno, ¿tienen alguna opinión aquí con respecto a ese asunto? Vamos a abrir igual con el cronómetro, director, si me lo puede. Allí tenemos, mira, casi 2 de cada 3 niños y adolescentes declara que siempre o casi siempre recibe consejos de un adulto responsable sobre cómo hacer un uso seguro de Internet. Bueno, hasta ahí eso está muy bien, pero casi 3 de cada 10 creen que sus padres saben poco o nada de lo que ellos hacen en Internet. Bueno, ahí ya no está tan bien, ¿no? Conrado, vos sos un nativo digital. Te podría decir. Mira, soy el más viejo de los nativos. Fuiste el primero que instalaste aquella cámara en la Rambla que el mundo entero veía. Ciertamente, no. Y mis chicos estuvieron participando en lo que fue ese encuentro con el mundo de Internet. ¿Y les das desde consejos? que eran muy ¿Les das chicos. consejos? Sí. No, ellos son padres muy responsables.
yo soy un abuelo muy responsable, porque cuando vienen a mi casa, yo les presto todos los aparatos. ¿Vos, Mónica? Bueno, mi experiencia con mis hijos, que hoy son adolescentes, con internet es muy buena, porque mi hijo mayor tiene dificultades de socialización, pero sin embargo tiene un segundo premio ganado a los 12 años en la Facultad de Ingeniería en un concurso de robótica, y él es un autodidacta y hace animación 3D y diseña videojuegos desde los 11 años, aprendió solo y tiene 16. Lo que sí es verdad es que estaba pensando en eso que decías, que creen que los adultos no saben nada. Hay un gran problema entre los educadores, porque entienden que el problema de los límites a veces y de imponer la autoridad, cuando se impone esto de Internet, está complicado. Bueno, me lo decía Cecilia Hughes. Nosotros hoy, no sabemos y ellos saben, y ellos saben que nosotros no sabemos. Y el docente y eso genera, en lugar de los padres y de los hijos, genera problemas. Es verdad, Óscar. Que nos lleva mucha ventaja. Yo en el barrio que me crié había un teléfono para todo el barrio, ¿no? Y en realidad los gurises hoy manejan la tecnología a una velocidad que es increíble. Saben rápidamente la nueva aplicación, y lo otro que a mí me preocupa es cómo lo virtual sustituye lo personal, ¿no? O sea, cómo el manejo de lo virtual, que tiene lo positivo, más manejo de información, más comunicación a otra velocidad, te va quitando espacio al otro tipo de relación humana que es medio indispensable, ¿no? 4 minutos quiero, director, en el cronómetro, si fuera tan amable, porque quiero presentarles los datos que aquí en Telenoche anunció la empresa Opción Consultores. Estuvo el director de Opinión Pública, Rafael Porsekansky, y estos fueron los resultados. Allí tenemos al Frente Amplio con un 29%, el Partido Nacional 27%, el Partido Colorado un 7%, el Partido de la Gente 5%, 4%, el Partido Independiente 3%, Unidad Popular no en blanco hay un 13%, los indecisos aún no saben, no contestan, en fin, 12%. El cronómetro a partir de este momento, ya estamos en plena campaña electoral. Óscar. A mí las encuestas ni me deprimen ni me generan euforia. En este caso las encuestas de los últimos meses dan un repeche, una recuperación de intención de voto del Frente Amplio. Esta misma encuesta le daba 25, creo, al Frente en la muestra pasada, y era de las pocas que daba el Partido Nacional con una representación mayor. Pero ni ahí me amargué, ni ahora digo que euforia, se va a venir un salto. Parece que hay que mirarlas como fotos, además en un momento de mucha dificultad de las encuestas acá y en el mundo para captar la intención de Claro, les aconsejo de todos modos que ingresen al sitio de Opción, porque allí hay más información y hay cuestiones tendenciales. Mónica. Lo que es interesante de comparar esas cifras de ahora con algunas anteriores que se pueden ver en la página, incluso en el análisis que hace Opción, es que primero los indecisos empezaron a bajar. La gente ya empezó como a mirar y a tomar opciones. Una parte de esas opciones es interesante porque han ido hacia los partidos más chicos. Eso podría estar indicando también de que hay un porcentaje de gente, una masa crítica de cierta importancia, que está buscando cosas nuevas, que está esperando cosas nuevas, y que tímidamente ha ido migrando hacia esos partidos más chicos. Por eso también el Partido Colorado, si bien hoy puede ser considerado un partido chico, es tradicional y por lo tanto bajó, pero los otros dos subieron. Y bueno, y se mantiene, los indecisos también han ido manteniendo una tendencia, los que dejaron de ser indecisos, digamos, no cambiaron el panorama de una forma demasiado dramática. Conrado. No, es muy interesante y por supuesto pone un final muy incierto. Yo estaba escuchando a Porsekansky ayer y hacía alguna referencia de una encuesta 5 años atrás. Exacto. Y qué sé yo, y bueno, tenía algunas conclusiones, algunos comentarios interesantes, pero daba a entender que una encuesta similar a un año y medio de las elecciones, en el año 2013, no estaba dando grandes diferencias, más bien lo que aparecía era que el Partido Colorado tenía una cantidad mayor que después parecería que se la fue absorbida por los partidos alternativos. Me queda 1 minuto y medio, porque lo que parece claro es
la extrema paridad que se va a mantener, la fragmentación parlamentaria, habrá que volver a aquel arte de la política que es el de negociar, porque aquello de las mayorías parece estar bastante comprometido. Esa es la hipótesis que se plantea. Era una certeza en el 2013, ¿no? O sea, a esta altura, a esta distancia de la elección, se había una certeza que todo el mundo tenía, era que mayorías parlamentarias no, 2014 era mayorías parlamentarias no, todas las encuestas daban casi imposible mayoría parlamentaria y hasta las últimas encuestas, y muchas hasta de boca de urna del día de la elección, establecían que la mayoría parlamentaria era imposible. Entonces, la política ha demostrado que no se puede predecir tanto. Bien. Y que los comportamientos han sido más dinámicos, ¿no? Sin embargo, da la impresión de que el escenario actual podría llegar a concretarse esto que se anuncia, porque no era lo mismo, me parece, el estado de ánimo del votante frente amplista eventual en aquella elección que en esta, ¿no? Parecería haber más disconformidad ahora, ¿no? Bien, 30 segundos para vos, Connie. No, yo creo que efectivamente, yo lo dije me invitaron a la Asociación de Dirigentes de Marketing, y una de las cosas que aprendí con todos los años que sigo las encuestas previas a las elecciones es que no sabemos nada. 10 segundos te quedaron. Mirá, 6, está muy bien, está muy bien. Este panel es una maravilla. Bueno, señores, vamos a hablar de Leonardo de León. Se pronunció hoy el senador de León luego del dictamen del fiscal de crimen organizado Luis Pacheco. Y allí hubo algunas manifestaciones. Creo que tengo un fragmento de lo que decía de León hace un rato nada más y que lo teníamos en Telenoche. A ver. Inventan un caso, lo llevan a la prensa, lo judicializan. Si su plan no sale, como le ocurrió ahora al senador Mieres, sale y cuestiona a la Fiscalía, a la justicia. ¿Saben lo que es Mieres? Lo ratificamos nuevamente. Un gran carroñero de la política. Lo que está haciendo es atentando contra una de las instituciones más importantes que tiene el país, que en este caso son, la Fiscalía y el Poder Judicial. El inicio de acciones legales contra el senador Mieres en función de lo que se considera un daño moral provocado a través de su denuncia. Cualquiera hubiera sido el dictamen, tampoco nos íbamos a parar de los fueros. Y eso lo queremos decir porque algún colega senador se adelantó unas horas, el mismo día que el fiscal dio el dictamen, allá a dar su pronunciamiento sobre el desafuero nuestro. Un colega senador del Frente Amplio que en algún momento me he ocupado de él, pero creo que a esta altura no vale la pena seguir hablando de él, porque al final parece que es lo que busca, que se hable de él. Ahí teníamos la palabra del senador Leonardo de León. Ahora, a mí me gustaría repasar un poquito la vista fiscal de Pacheco. Pacheco maneja 4 argumentos, básicamente, para entender que esto no amerita abrir un proceso penal. Y es, en principio, que ALUR es una empresa que se maneja en el marco del derecho privado, pese a que maneja en un 90% dinero público, en que no hubo una denuncia de ALUR ni de PDVSA, en el monto que gasta de León, y el otro argumento que usa es que no hay una regulación del uso de las tarjetas corporativas. Ahora bien, si bien para Pacheco esto no amerita el inicio de un proceso legal, entiendo que tampoco para el fiscal el senador de León hizo las cosas demasiado bien, porque también dice que hizo un uso discrecional de la tarjeta y que ha incurrido en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública por una despreocupada administración de dinero. Y señala 3 gastos injustificados a modo de ejemplo. Uno es, lo hemos hablado acá, un gasto en el Hotel Santa Cristina, en el departamento de Durazno, la misma noche que la Fundación Propuesta Uruguay 2030, vinculada al sector de la lista 711, que el senador Leonardo de León presidía, un gasto esa misma noche de hotel. Hoy en la conferencia le preguntaron a De León y dijo que se lo había explicado en el ámbito que correspondía. Se entiende que es la justicia. Bueno, para Pacheco, ese es justamente uno de los casos en los que, no se le encontró explicación. Pero claro, como es un monto chico, no requiere del inicio del proceso penal. Bien,
Hay una instancia ahora en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Luego les voy a comentar algunas cuestiones que se están sustanciando en ese ámbito precisamente. Voy a abrir 4 minutos, si fuera tan amable, director, para estos comentarios sobre el caso de León. Comienzo contigo, Conrado. Yo creo que aquí está muy claro, el senador de León fue un absoluto irresponsable en la administración de ALUR, y la interpretación de que las empresas hijas o nietas de los entes autónomos no están alcanzados por el derecho administrativo ha ganado un espacio que yo creo que es, digamos, injusto o irracional en nuestro sistema jurídico, y entonces se impone que nuestro Parlamento apruebe leyes que eliminen esto a través de lo que se llama la teoría del levantamiento del velo. Cuando uno tiene órganos que tienen enormes controles para el ciudadano porque usan sus recursos, los de la comunidad, a través de formas empresarias, no puede ser que un artilugio de naturaleza jurídica, que la Constitución dice en su artículo 192 expresamente que debiera ser por ley, no tenga la responsabilidad. De modo que algún día este señor va, por artículo 24 o 25 de la Constitución, va a tener que pagar todas las trapisondas que hizo. Mónica. Sí, da la impresión de que si desde el punto de vista jurídico no amerita un pedido de procesamiento, por lo menos uno como ciudadana esperaría que sus pares en la Cámara se ocupen de analizar este tema y hagan un pronunciamiento, ¿no? Me parece que desde el punto de vista moral, por lo menos, un pronunciamiento merece. Óscar. Sí, nosotros tenemos que tratar de tener serenidad en mirar el árbol. El sistema político está cuestionado. No sé si está cuestionado porque existen más excesos hoy que los que había. Tengo mucha duda de eso, mucha duda. Es más, casi estaría convencido que había más exceso del sistema político, lo podemos discutir con más tiempo, antes que ahora. Pero el problema es que lo tenés cuestionado, ¿no? Y hay señales que hay que dar cuando lo tenés cuestionado. O sea, el terminar definiendo que hay que rendir todo tipo de viático, hay que darlo, porque si no parece muy fácil hablar de León y seguir teniendo viáticos sin necesidad de rendir cuando se sale al exterior. Eso hoy lo tiene solamente el Poder Ejecutivo. El financiamiento de los partidos políticos y su transparencia, hay que darlo también en la discusión de la Corte Electoral. La cantidad de pases en comisión, hay que darlo. En señales que no tienen que ser para la tribuna, sino también para curarse en salud, en el sentido de defender una institucionalidad que es clave y que está lastimada. Lo otro, algunas apreciaciones sobre la justicia. No, vos podés no compartir el fallo sin ir tan lejos. Me parece que también hay que tener más cuidado, ¿no? El fiscal, voy a ir contigo porque hay otro apunte, Viviana. El fiscal dijo, tal cual lo ha señalado, que De León administró dineros públicos de manera despreocupada y que hizo uso discrecional y claramente indebido de la tarjeta sin rendir cuentas. Sobre este aspecto va a estar poniendo la lupa el Tribunal de Conducta Política. Hay integrantes del tribunal que dicen, a ver, la justicia tiene como un margen acotado, es como que va por una callecita angosta. Ahora nosotros, que somos un tribunal deontológico, tenemos una pista un poco más ancha. Y en ese sentido, esa pista ancha no le hace presumir a De León que le va, o no debería hacerle presumir a De León que le va a ir muy bien en el Tribunal de Conducta Política. Se está tratando el asunto, se le ha pedido información al propio De León, a ALUR, a la JUTEP. En el tribunal las cosas en principio parecen ser diferentes. Y hablabas de pista, ¿te acordás de la avioneta de ALUR que se compró en el periodo de León y que estaba a la venta? Sí. ¿La recordás? Bueno, el lunes venció el plazo para presentar propuestas para comprar esta avioneta y no hubo ningún interesado. Así que el directorio de ANCAP extendió el plazo a 45 días más y bueno, están evaluando bajar el precio hasta incluso sacar el monto mínimo, que era de $320.000, $65.000 menos de lo que se había comprado en su momento. Bien, me quiero ir rápidamente con los invitados que están generosamente escuchando el debate con atención, pero tienen mucho para decir del tema que nos convoca hoy. Tengo también que mencionar que De León se pronunció sobre estas reuniones que mantenía en Buenos Aires con Daniel Mercado.
acusado en su momento de lavado de dinero del Partido Popular. De León dijo, primero, no le puedo pedir antecedentes a toda la gente que se reúne conmigo. Segundo, estaba en un contrato establecido, determinado como un empresario referente por un tema de tratados de residuo en una de las plantas. Eso es lo que dijo el senador de León. Breve, Connie, 10 Muy segundos, cortito. 9. El artículo 748 de la Ley de Presupuesto del año 95 dice que los miembros de los directorios de sociedades anónimas que representen al Estado o a un ente autónomo o a un servicio descentralizado serán reputados funcionarios públicos a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultando del ejercicio de sus cargos, aplicándose al efecto lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República. De modo que todos los desaguisados que han hecho estos directores van a tener su cuenta. Gracias, Conrado. Jimena Sábaris, tenemos un sondeo abierto, a ver. Así es, Daniel, buenas noches para ti, para nuestros televidentes, porque está abierto el espacio de comunicación con ustedes vía Twitter, utilizando el hashtag OpinoEnTLV. En el sondeo de esta noche queremos medir cuál es la percepción de ustedes sobre las personas en situación de calle que Daniel mencionabas anteriormente, y la pregunta que les hacemos es: ¿percibe en las zonas por las que transita habitualmente un aumento en la cantidad de personas en situación de calle? Los resultados hasta el momento son: un 78% dice que sí, que percibe un aumento, el 17% que no, y un 5% responde que no sabe. Hasta ahora llevamos 783 votos. Pueden seguir votando y comunicándose con nosotros con el hashtag OpinoEnTLV. Queremos escuchar tu voz. Gracias, Jimena, y además vamos a estar leyendo algunos tweets que llegan a nuestra cuenta con este hashtag. Vamos a presentar ya formalmente a nuestros invitados. Está Leonora Bianchi, que es integrante del MIDES, particularmente en un área, Leonora, que tiene que ver directamente con esta situación. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros trabajamos con toda la población vulnerable y en particular trabajamos con el área de personas en situación de calle. Por lo tanto, es un tema que nos ocupa y que nos preocupa, y estamos además a la brevedad, ya mañana, dando algunas noticias sobre cómo vamos a estar trabajando este invierno. Bien, mañana en el SECOED a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Siempre decimos lo mismo, el sondeo que presenta Jimena no tiene nada de ciencia, nada de científico, es simplemente allí una muestra de opiniones, pero es importante la cantidad de gente que piensa que efectivamente hay más gente durmiendo en la calle. Yo creo que sin lugar a dudas en todos los temas, en particular en los temas de carácter social, importa mucho la opinión de la gente, porque en realidad es, bueno, la impresión que se tiene. Creo que esa impresión además en parte condice con algunas formas nuevas de expresarse esta situación en la calle. Nosotros el último censo que tuvimos fue en el año 2016, los hacemos cada 5 años. En esa oportunidad efectivamente identificábamos que había una población en calle del entorno de las 550 personas, además de las personas que ya estaban en refugios. Lo que nosotros observamos hoy es que probablemente esa población haya crecido, no tenemos las cifras, pero sin embargo lo que sí vemos es un formato nuevo, un formato distinto que nos preocupa, que es el instalarse en la calle, el desarrollar toda su vida en la calle. Los campamentos, ahí está. ¿Por qué? Porque en realidad hay una cuestión que tiene que ver con, poder utilizar adecuadamente todos los espacios de la ciudad, los espacios públicos de la ciudad, que en realidad es un derecho del conjunto de la ciudadanía. De esos vecinos sí, probablemente, pero también del conjunto, y por lo tanto los espacios públicos tienen que poder ser utilizados de manera adecuada. Vamos a estar hablando de las corresponsabilidades también. Si me permite, simplemente por una cuestión de contexto, el SECOED es el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales que atiende precisamente estas cuestiones de la emergencia, y funciona allí un programa intercalle. ¿Quiénes lo integran? El INAU, el INISA, el Banco de Previsión Social, una jueza de faltas está también allí, el Ministerio del Interior, la Dirección de Liberados, ACE, la Junta de Drogas, el MIDES. Hay un altísimo porcentaje, creo que el 80% tiene problemas con el consumo abusivo de sustancias. La mitad son también ex reclusos que ahora están en libertad y no saben muy bien a dónde ir. Integra también la Intendencia este grupo, Fabiana. Integra también la Intendencia, bueno, el SECOED, por supuesto, que forma parte de Secretaría General, pero también participamos desde Desarrollo Social, distintos integrantes, particularmente de la División de Políticas Sociales. Hubo un cortocircuito allí entre Daniel Martínez y el presidente Vázquez como consecuencia de ese intercambio
No sé si fue epistolar, simplemente fueron mensajes bastante menos formales. No, más que yo no lo llamaría cortocircuito, sino simplemente que fue una comunicación que no es la primera y seguramente no será la última, en función de que el intendente mantiene con el presidente un contacto bastante fluido, una comunicación fluida, sobre todo en algunos temas que en lo cotidiano en función de la coyuntura va siendo de interés o de preocupación, y manifestó, como ya se había manifestado en otras ocasiones con otros actores institucionales, que era un tema de preocupación, sobre todo porque era un tema que estaba presente en ese momento y sigue estando al día de hoy en el gabinete de la Intendencia como una preocupación en la cual estábamos compartiendo, bueno, de qué manera nosotros podíamos reforzar nuestro aporte, ¿no? De la mano de esto que vos bien mencionabas de la corresponsabilidad de las instituciones involucradas. Claro. Bueno, de hecho, cerca de la Intendencia hay también un agrupamiento de estas características. ¿Se tomó como un tirón de orejas esto, Eleonora? No, yo creo que esto se tomó como un trabajo conjunto que hacemos a lo largo del tiempo. Hay una coordinación permanente entre las instituciones del Estado Nacional y del Estado Departamental, y lo que creo que es notorio es que todos debemos trabajar para transformarlo. Bien, el diputado Pablo Abdala ha pedido la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, como consecuencia de este asunto. Pablo. Sí, efectivamente, Daniel, y en el día de hoy la Comisión de Población y Desarrollo Social aprobó esa convocatoria a la ministra Arizmendi, que se va a concretar en los próximos días, por la sencilla razón de que yo creo que a la ministra, por razones objetivas, le cabe una responsabilidad evidente en este asunto, que es un tema que nos preocupa a todos. Responsabilidad objetiva, porque ella es la ministra del ramo, pero creo que hay una dosis de responsabilidad subjetiva también, lo digo con toda honestidad y con toda franqueza, porque estamos frente a un problema que a nuestro juicio a esta altura ha desbordado a las propias autoridades. Yo no sé si las autoridades, me parece que hay una de dos posibilidades. O ha habido cierta negligencia, lo digo con franqueza, y por lo tanto no se actuó como se debió haber actuado, o en tal caso, si se actuó, evidentemente las medidas que se tomaron y las políticas que se desarrollaron no dieron resultados. ¿Por qué? Porque el problema se ha agravado notoriamente. Las cifras que se manejan, que son efectivamente las del censo del 2016, esas 1.651 personas, bueno, representan un número 3 veces mayor que el que manejamos, por ejemplo, o el que se manejaba en el año 2011, cuando era ministra de Desarrollo Social la señora Viñoli, y en aquel momento aprobamos una ley para habilitar a que las personas en situación de calle fueran retiradas, incluso contra su propio consentimiento, y en aquel entonces nos escandalizamos porque eran 500 personas las que estaban en esta condición. Que fue el primer plan polar, digamos. Exactamente, que creo que hasta le terminó costando el cargo a la señora Viñoli, porque tú te acordarás que murieron algunos compatriotas, incluso por razones del frío, de la hipotermia, etcétera, etcétera. Creo que a esta altura los 1.650 casos van quedando cortos, porque ya pasaron 2 años del último censo y todos tenemos la sensación y la impresión de que esto se ha multiplicado. El alcalde del municipio B, que es una zona del departamento de Montevideo donde estas situaciones se repiten, la zona céntrica fundamentalmente, Carlos Varela, obviamente integrante del Frente Amplio, con mucha honestidad ha dicho, hay zonas donde en todas las cuadras encontramos alguna persona o algún campamento de gente viviendo en situación de calle. Y creo que aquí se comprometen los derechos de estos compatriotas, los derechos de todos los demás compatriotas, de los ciudadanos en general, porque nadie tiene por qué, en función de su derecho a cuidar su propiedad y a vivir en paz, a que se le instalen en la puerta de su casa. Está el tema de los espacios públicos, sin ninguna duda, también. Entonces, yo creo que esta situación es real. Por algo la ministra, y termino, no ha querido hablar de este tema hasta ahora, y por eso la hemos convocado. Cuando la prensa le ha pedido una opinión, ha rehusado opinar sobre el asunto. Y yo creo que la carta del intendente es muy elocuente, porque el intendente transmite su preocupación. Y cuando después le preguntan al intendente por qué le mandó la carta, el intendente dice para sensibilizar al presidente. Yo no quiero hacerle el agravio al presidente o al Poder Ejecutivo de que no tengan la sensibilidad suficiente, pero me da la impresión de que el tema nos ha desbordado a todos. ¿Hay desborde? ¿Hay negligencia? Yo creo que no, creo que estamos trabajando y estamos tratando de un tema bien complejo en el que debemos intervenir desde distintos lugares del Estado y desde la sociedad en su conjunto. Lamentablemente este es un tema que sí está instalado en este país, pero que está instalado yo diría en el mundo, en ciudades que en muchos casos podemos decir del primer mundo y está instalado. Creo que lo que no debemos hacer es desentendernos de él, tenemos que hacer acciones en forma permanente y es en ese sentido que estamos trabajando. Fabiana, sobre el punto. Creo que lo que pasa acá es que es un fenómeno que ha crecido pero también ha mutado, ¿no? Se ha transformado la habitabilidad en calle de alguna manera. Esto de la suerte de campamentos que vemos en los espacios públicos es algo que no se veía de la misma forma anteriormente
y nos muestra algunas de las aristas de la corresponsabilidad que hay en este sentido. Bien, pero ¿hay eventualmente desborde ante esta circunstancia, como dijo el diputado Abdala? Yo no creo que haya desborde. De hecho, el día de mañana se van a estar anunciando medidas, algunas de aumento de las políticas que ya se vienen aplicando y otras de transformación y de innovación en ese sentido, que muestran que todavía hay mucho por hacer y que también es necesario asumir esta corresponsabilidad. Hay que verlo en clave política esto, Abdala. Bueno, es un tema político en el buen sentido del término. Quiero agregar una perspectiva, que es la perspectiva del cumplimiento de la ley. Cuando yo digo que ha habido negligencia u omisión, o podría haberla, repito, me remito a los resultados, estas cosas no hay más remedio que juzgarlas por los resultados. También agrego un dato, y es que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley de faltas, de lo que se consagra precisamente en la prohibición de la ocupación de los espacios públicos, el Poder Ejecutivo está obligado, nos guste o no, yo no quiero criminalizar a estas personas, por supuesto, no lo estoy postulando, pero la ley de faltas, que fue una iniciativa del ministro Bonomi... Allí hay una omisión. Bueno, claramente manda a retirar a estas personas. Lo dice a texto expreso. Yo no voy a interpelar al ministro Bonomi para exigirle que las retire compulsivamente. Pero si ese es en todo caso el objetivo de Estado que se ha fijado, es porque estas personas no pueden estar en la calle y alguna solución tenemos que encontrar, no pueden seguir pasando los meses. Me parece muy importante que se conozca que esta es una acción que se está haciendo en forma cotidiana, que se está recorriendo, que lo hacemos además en conjunto, Ministerio del Interior, Intendencia de Montevideo, Mides, porque efectivamente una de las acciones, no la única, una de las acciones es que estos campamentos no continúen, que en realidad se ejerza aquello para lo cual tenemos competencias, pero que también derivemos a esta población a lugares donde pueda tener la asistencia que corresponde. Allí vamos a hablar después del número de establecimientos que hay para este sistema de acogidas. Bueno, comienzo acá con el panel. Óscar, yo decía, y además no me quiero distraer, en algún momento quiero plantear la circunstancia vinculada a los asentamientos irregulares, porque allí sí que hay un número bastante importante de personas pasándola muy mal. Óscar. Sí, es que yo creo que no hay otra forma de abordarlo que en el bosque más general de la exclusión social. O sea, casi tanta cantidad como en asentamientos irregulares tenés en hogares allegados, cuando tenés muchos hogares en poca vivienda, y por más que no estés en un asentamiento irregular, la condición del hábitat pasa a estar muy complicado. Tenés cerca de 20.000 personas en hogares con riesgo de derrumbe. No lo tenés en la calle, pero tenés una situación que puede ser noticia cuando el derrumbe se dé. Para ver datos del censo en términos de la habitabilidad, su evolución, o sea, los componentes de la exclusión social, todos hay que mirarlos de manera conjunta. Esta es una pata de la exclusión social. No se puede analizar por fuera de las dificultades que tenemos en el sistema carcelario para la reinserción, no se puede analizar por fuera de las dificultades que tenemos con el tema de las adicciones. O sea, hay un conjunto de componentes que hacen a la realidad de la situación de calle que hay que mirarlos al tema de la segregación territorial. O sea, yo creo que mientras no podamos avanzar, por ejemplo, en la posibilidad del uso del inmueble abandonado para los efectos de la vivienda, vamos a tener dificultades para que siga teniendo ocupar viviendas que están deshabitadas. Tenemos viviendas en desuso y declararlas en desuso tenemos una enorme dificultad, aún con la aplicación del nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Que lo único que tienes que hacer es que el pobre tiene que meterse adentro de la vivienda 5 años y después que se mete 5 años y declara que es pobre, tenés la posibilidad. O sea, es espontáneo, no es una política dirigida así, bueno, atiendo a quien tiene más necesidad. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese tema, lo del precio de los alquileres y la especulación, cuando sube el ingreso, los alquileres suben por encima del precio de los salarios y expulsan. El precio está de las pensiones, que muchas veces son inhabilitantes. Mónica. Yo sabes que no me centraría en el tema relativo a la pobreza, por conocimiento de algunas personas que están en esa situación y porque le dediqué unas cuantas horas a estudiar esta última encuesta que se hizo en 2006 de Mides, para ver quiénes son esas personas que están en la calle, a ver qué me decía esa encuesta de esas personas. Y hay un fenómeno que no lo estamos tratando con suficiente interés o, no sé, energía en la sociedad, que es el tratamiento de las personas que sufren adicción. Acá, de las personas encuestadas, esos 1.600, hay que aclarar que de esas 1.600 personas, 500 viven en la calle y hay 1.000 que duermen en refugio. Eso está dicho y además el tema de las adicciones también. Lo que quería decir es, hay un 80... ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es su realidad? El 80% tiene problemas de consumo de algún tipo.
el 60% son grandes consumidores de alcohol y de pasta base. 6 de cada 10 consumen todos los días y más de la mitad nunca recibió tratamiento. Yo creo que ese tema, el de la adicción, más de la mitad dice, y es la razón principal por la que están en la calle, es porque están solos, porque rompieron los vínculos con cualquier cosa del tejido social, familia, parejas, no tienen a nadie, están solos. Es por eso que viven en la calle. ¿Por qué no están en refugio? Los que están en la calle no duermen en refugio, porque tienen serios problemas de convivencia. Eso está dando en todos los casos un problema serio de consumo. Y porque hay horarios acotados también. La mitad de ellos estuvieron presos, más del 60% tienen historia de institucionalización, eso quiere decir que vienen de INAU, que fueron niños en INAU, que estuvieron presos, que estuvieron en psiquiátricos. O sea que yo no lo asociaría a la pobreza directamente. Conozco y lamentablemente tengo amigos que son consumidores, grandes consumidores que son adictos, son chicos de clase media que lamentablemente cayeron y sufren de esa enfermedad tremenda. Es que eso es lo que decíamos al comienzo. Y sus familias están absolutamente superadas por el tema. Pero yo no lo asociaría tanto al fenómeno de la pobreza como al fenómeno del consumo. Bien, me permito reiterar parte de la introducción. No estábamos hablando de pobreza acá. Estamos hablando de una situación que nos duele a todos y es gente en situación de calle y allí establecimos todo lo que dijimos, que eran 1.600, de los cuales 500 duermen en la calle, 80 con consumo problemático de algunas sustancias. Estoy diciendo respecto no hay a lo que asociación con la dijo, pobreza. respecto a lo que dijo Oscar con eso. El fenómeno en el Uruguay es un fenómeno emergente notorio. Es un fenómeno que ha explotado además en los últimos tiempos. En el mundo, digamos, la existencia de esta situación de gente que no tiene hogar, que en inglés tiene esa palabra homeless, no tiene casa, depende de cada país. Las estadísticas que se llevan en los países desarrollados nos dicen que el país que tiene más homeless es Francia y el segundo los Estados Unidos. El tercero, después ya viene Irlanda con la mitad de lo de Estados Unidos, España con un 30% menos y Portugal con la 10ª parte de Francia. En América Latina tenemos pocos datos, pero el Uruguay, lo que hay la tendencia mundial es a que en tanto cuanto normalmente corresponde entre el 2 por 1000 y, para decir Portugal, el 2 por 10.000, la tendencia en la mayoría de los lugares del mundo es a descender y normalmente el 65% de ellos se van a lugares de acogida, es un tercio los que no logran integrarse a eso. El Uruguay lo que tiene es una curva ascendente que debiera ser objeto, más allá de que son 3.000 personas en una población de 3 millones, estamos en la tabla del medio, estamos en el entorno de 100 por cada 100.000 habitantes, de todas maneras tendría que ser una preocupación decisiva del gobierno. Jimena Sabarís. Sí, tenemos algunos mensajes que nos envían en el Twitter, @todaslasvoces4 y usando el hashtag Opino en TLB. Queremos ver cuál es esa percepción que tienen ustedes sobre las personas en situación de calle. Cecilia Revetria, dejen de justificar la pobreza y la gente en las calles con que es un fenómeno mundial. Asuman y realmente den vida digna al menos pudiente. Matías Lema dice, es impresionante la cantidad de gente que recorre los contenedores. En San José nunca había visto. Cada vez que vas al contenedor hay gente buscando algo, y en el centro, no en las periferias. Y por último, Hugo, en la cuadra en la que vivo ha crecido muchísimo la cantidad de gente que vive en la calle. Sigan opinando con el hashtag Opino en TLB, queremos escucharlos a ustedes también. Bien, y tenemos el sondeo abierto ahí además, ¿qué te indica? Así es, veremos cómo van los resultados parciales. El sondeo, ¿qué decía? Percibe en las zonas por las que transita habitualmente un aumento en la cantidad de personas en situación de calle, y ahora los resultados arrojan que un 80% percibe este aumento, un 16% que no, y un 4% que no lo sabe. Vamos, 1.156 votos, todavía queda un ratito, así que sigan votando. Bien, Vivi, un apunte. Sí, porque estábamos mencionando los datos del censo, pero la realidad es que esas cifras se han ido actualizando y actualmente en refugio hay 1.500 personas,
y en situación de calle, que duermen en la calle todos los días, entre 600 y 650. ¿De dónde proviene el dato? Del Ministerio de Desarrollo Social. Estuvimos conversando hoy más temprano con Bianchi. Exacto, porque en el programa de radio ustedes estaban allí manejando una circunstancia que también me parece que tiene lugar en este espacio. Una señora que narraba de una ONG que había pretendido recuperar a alguien de la adicción y que lo había tenido un par de meses y que se había perdido una vez más. O sea, no es tan fácil tampoco abarcar el asunto de las adicciones. Lo que parece que queda claro acá es el abordaje estatal en un país que somos un puñadito. Ese es el punto. ¿Cómo podemos permitir que no se resuelvan estos asuntos o de adicciones o esta circunstancia tan penosa de la calle o lo que, una vez más pongo el acento, la pobreza sí está en esas 200.000 personas que están en asentamientos? Eleonora. Sí, yo creo que hay acciones que se están haciendo, no tengo dudas de que tenemos que seguir reforzando el camino en ese sentido. Tú decías hoy, bueno, ¿qué cantidad de refugios tenemos al día de hoy y qué tipo de prestación se da? En este momento están funcionando en este momento preciso 50 lugares, 50 refugios. ¿Todos 24 horas? No. Eso es lo que quería aclarar. A ver. Tenemos refugios nocturnos para hombres adultos y para mujeres adultas por separado. Sí. Y luego tenemos refugios 24 horas para mujeres con niños, niñas y adolescentes. Y también tenemos refugios de 24 horas para personas mayores con distinto tipo de enfermedades. Digamos que estamos más o menos en mitad y mitad de cantidad de población en refugios. En este momento, además, por lo que señalaba, estamos trabajando en la creación de, ya para los próximos días, 200 cupos más que estaría incorporando todo lo que es lo que le llamamos el plan invierno, lo que tú decías que se había instalado en nuestro país, que en realidad la primera vez que se instala es entre 2002 y 2003, que es cuando comienza a aparecer ya el fenómeno, que lo realiza la Intendencia de Montevideo en aquel momento, y es un modelo que a partir de 2005 el MIDES incorpora. Ahora, ¿cómo se da una vez más lo que decíamos en el programa anterior? La crisis de la convivencia, porque hoy en Así nos va, la señora esta decía, bueno, el chico no iba al refugio porque le robaban la mochila. Bueno. Y se robaban entre ellos. Entonces ahí se da una circunstancia. Creo que también hay un tema que debemos abordar. Seguramente hay algunas personas, algunos muchachos, algunas personas que pudieron haber sufrido esa situación. Ahora digo, la gran mayoría no es así. ¿Por qué? En realidad, ¿a ustedes les parece que podríamos tener a diario unas 1.500 personas si esto estuviera instalado como una mecánica cotidiana? No, no es así. No digo que no exista. Creo que casos aislados hay casos en los que se plantea. Pablo. No, una consideración general sobre lo que recién escuchamos de parte del panel, que me pareció muy enriquecedor y una perspectiva que creo que corresponde abordar. Efectivamente, no hay que asociar este fenómeno que tanto nos preocupa exclusivamente con el fenómeno de la pobreza. Creo que hay que insertarlo en un contexto mayor y en una mirada más amplia, que es la de la inclusión o la exclusión social, y por lo tanto con los niveles de desarrollo humano que tenemos o que dejamos de tener en nuestra sociedad. Y eso asimismo a la luz de los procesos económicos, del crecimiento económico usted allí, Pablo, incorpora esos 15 años de crecimiento como dato relevante. Bueno, yo creo que hay que poner todo encima de la mesa, poner todo sobre el tapete para sacar conclusiones y hacer valoraciones, porque además digo, muchas veces celebramos si está bien la rebaja de la pobreza en términos estadísticos, ¿no? Ha caído la pobreza sensiblemente, ha caído la indigencia sensiblemente. Ahora, eso está asociado a un enfoque unidimensional, que es vincular la pobreza o la indigencia con un ingreso, con la llamada canasta básica alimentaria en el caso de los indigentes, o la canasta básica no alimentaria en el caso de los que están o no están por debajo o por arriba de la línea de pobreza. Pero la propia CEPAL, por ejemplo, el propio PNUD le recomienda a los países hacer un abordaje multidimensional, incorporar las demás necesidades básicas para ver en qué medida están satisfechas o no. Las personas en situación de calle, no todas están allí por pobres. En algunos casos hay razones económicas, sin duda, en otras razones vinculadas con las adicciones, en otras vinculadas con rupturas familiares, en otras con el déficit habitacional que también tiene el país en materia de vivienda.
vivienda, que lo tiene. Entonces, frente a eso, pues yo creo que esto califica a la sociedad. Cuando una sociedad tiene una situación de estas características, que no empezó ayer o la semana pasada, sino que es un proceso acumulativo y gradual y progresivo, bueno, evidentemente, como está en juego el propio prestigio del país, la propia calificación de nuestra sociedad como una sociedad donde eventualmente se respetan los derechos de los demás y se promueven los derechos de todos, y no miramos para el costado, bueno, evidentemente hay que tomar medidas, y medidas muy concretas. Un par de puntualizaciones. Primero, la ley de faltas es una herramienta, pero no es ni debe ser una política pública dirigida a dar la solución a esta situación, ¿no? ¿Lo plantea así usted, Pablo? Es una... No, yo creo que, no, que la ley de falta en realidad establece una obligación jurídica. Necesitaríamos una política. Creo que no hay política. Vamos a ver mañana qué nos dicen. Yo no advierto que haya política porque veo que hay cada vez más gente en la calle. Pero, es una herramienta y es una norma con la que se cumple en varias ocasiones, sobre todo en las intervenciones para liberar el espacio público. Pero creo que ahí es donde tenemos que ver, bueno, qué es lo que nos preocupa acá, ¿no? Si la pobreza o los pobres, básicamente dicho de forma grotesca. En realidad, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer de diferente atravesando estas vulnerabilidades que los datos del censo bien nos muestran que no es, como acá creo que se ha compartido bastante, meramente hablar de pobreza? Bueno, el censo nos muestra, por ejemplo, la directa relación que hay entre las instituciones totales y la población en situación de calle, ¿no? Porque es la cárcel, pero son los centros de privación de libertad adolescentes, son los hogares de amparo del INAU, son los centros de internación por salud mental. Ahora, con la nueva ley de salud mental, afrontamos un nuevo desafío que también es una gran ventana de oportunidad para empezar a disminuir esta tendencia de siglos que tiene nuestro Estado de institucionalizar a todas las poblaciones que después terminan en estas situaciones, entonces abordarlo desde otra forma. Eso primero. Por otro lado, sí, seguro que hay una arista de problema habitacional y de acceso a la vivienda, ¿no? Estamos en un Estado, en una sociedad que sacraliza tanto la propiedad privada que, por ejemplo, la ley que mencionaba el Boca de la posibilidad de la prescripción a los 5 años en determinadas situaciones de ordenamiento territorial, en Montevideo no ha salido una sola sentencia que habilite una prescripción de ese tipo, teniendo como tenemos tantas casas abandonadas sin uso y que de hecho generan otros conflictos que se suman a estos problemas de convivencia. En el Uruguay, la sacralización de la propiedad privada es una decisión de los uruguayos a través de su Constitución desde el año 1830 hasta la fecha. Es uno de los 6 valores que dice la Constitución son sagrados. Entonces, cuando escuchamos a oficiales del gobierno municipal hablar irrespetuosamente de la regla que nos hemos dado los uruguayos para decir la vida, el honor, el derecho al trabajo, a la propiedad privada, son valores que no podrán ser quitados de los uruguayos, estamos en una mala circunstancia. Salvo razones de interés general, dice la Constitución, ¿no? Sí, entonces creo que no es una falta de respeto. Las razones de interés general, pero es el sagrado inviolable, dice. El hogar es un sagrado inviolable. El término sacralización lo dijiste tú, y la Constitución respecto al hogar lo llama, el hogar es un sagrado inviolable. Estábamos hablando de la propiedad privada, no del hogar. En el mundo, Daniel, los países desarrollados miden, Uruguay tiene 240.000 viviendas vacías. La mitad son viviendas de segunda propiedad, o sea, claramente quedan fuera cualquier posibilidad de una vivienda para uso social. Unas 15.000 son viviendas en construcción y después tenés el resto, se divide entre viviendas que tienen propietario y están para alquilar y viviendas que están abandonadas. En el mundo hay políticas muy duras con la vivienda abandonada. O sea, en Hamburgo 6 meses una vivienda, ningún socialismo, ¿no? 6 meses una vivienda abandonada y la tasa impositiva es tal que el Estado se termina quedando con la vivienda. Y la sanción, porque es una... ¿En qué termina la vivienda abandonada? Una boca pasta base. O sea, ¿en qué termina la vivienda abandonada? Generando una patología grave desde el punto de vista urbano. Entonces, no está en discusión la propiedad privada de lo que pueda tener Conrado. Está en discusión el uso racional, que el porcentaje actual que tenemos de viviendas en desuso o abandonadas genera un conjunto de dramas sociales, aparte de no poder usar política para vivienda. Entonces parece sensato que es un debate que nos debemos. El otro, yo comparto el tema de la exclusión y tengo claro que no solo la pobreza. Lo que también sé es que si tenés un hogar desintegrado, tenés una situación más vulnerable, ese mismo muchacho que tiene una adicción va a tener mucho menos posibilidades de poder tener quien lo contenga que en otra situación, donde a veces por más que las tenga, igual no hay forma de resolverlo, ¿no? A mí el tema de las viviendas abandonadas no me asusta ni mucho menos. Yo estoy dispuesto a analizarlo y estoy dispuesto a avanzar en la construcción
de un consenso. No lo voy a votar a él. Y a votar en el Parlamento. No, porque no implica necesariamente eso violar el derecho de propiedad, que es un derecho sagrado, está establecido en el artículo 7 de la Constitución, que es el que manda a proteger los derechos fundamentales. Yo defiendo la propiedad. Ahora, la propiedad se puede limitar por razones de interés general, y en este caso, en tal caso, de lo que estamos hablando es que en situaciones donde se protejan los derechos del propietario y el propietario pueda, por lo tanto, en cualquier momento comparecer a los efectos de reivindicar su derecho, si nada de eso acontece dentro de determinados plazos y después dentro de determinados procedimientos, el Estado puede actuar. ¿Qué pasa cuando muere alguien y queda una herencia o un bien que nadie reclama y nadie reivindica por derechos sucesorios? Es herencia yacente. Cualquiera que esté atento va, lo denuncia y se queda con esa propiedad. Bueno, antes de eso tal vez sería mejor que fuera el Estado el que a eso le diera un destino de carácter social. Ahora, el tema de las viviendas desocupadas no puede ser la política de vivienda. Tiene que ser un instrumento absolutamente subsidiario y complementario. A mí lo que me preocupa es que ahora tampoco tenemos una política de vivienda demasiado eficiente y eficaz. Yo me remitiría, tuvimos un debate en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, cuando aprobamos la ley, le dimos media sanción a la ley del diputado Rubio, a las cifras que nos proporcionó el Ministerio de Vivienda el 1 de marzo, cuando llegó el informe del Poder Ejecutivo sobre el Estado de la República. El año pasado se concretaron 3.800 soluciones habitacionales, en lo que va del periodo de gobierno 10.000. Más 5.000 soluciones a través de la inversión en los proyectos cooperativos. Hablamos de los asentamientos. ¿Cuántas intervenciones ha hecho el Plan Juntos que se suponía que era para terminar con los asentamientos en el año 2010 al cabo de todos estos años? 5.000 intervenciones, no viviendas nuevas. Evidentemente algo está pasando con el tema de la vivienda. Lo reconoce la propia ministra de Vivienda, por otra parte. Yo voy contigo, Mónica, también, y quiero algunos apuntes además de Viviana. Sí, Viviana. No, un apunte nomás, que también el Estado tampoco sabe cuántas viviendas tiene, porque de hecho el presidente Tabaré Vázquez, cuando asumió, pidió hacer un relevamiento a varios integrantes de su gobierno de cuántas viviendas tenía el Estado. Nada se supo de eso, pero también es un tema que le preocupa hasta el propio presidente. Y lo otro es que un dato que también muestra los problemas que hay para acceder a la vivienda es que mucha de la gente que está en refugios tiene trabajo, muchos no formal, pero tienen trabajo. Y el punto es que están allí porque no pueden acceder a una vivienda. Sí, bueno, yo creo que eso es bien importante, que es uno de los análisis que nosotros hacemos. En realidad, no estamos hablando necesariamente de personas, hombres y mujeres que no trabajen. En general están vinculados a trabajos informales muchas veces. Se le puede llamar trabajo a cuidar un coche, por supuesto, ejemplo, o exactamente, una feria, a ser un vendedor ambulante, etcétera. Y lo que ocurre en muchas oportunidades, sobre todo aquellos vinculados a los refugios, es que sus ingresos no son suficientes para afrontar una vivienda del estilo que sea y su propia alimentación y vestimenta. Por lo tanto, ahí hay una cuestión en la que estamos interviniendo y se está dando una solución. Creo que lo otro que está planteado, que comparto y que creo que tenemos que continuar abordándolo, es la gente que no está en los refugios. En muchas oportunidades lo que está necesitando, y es sobre lo que se está trabajando, son atenciones especializadas que están vinculadas con, lograr incorporarlos nuevamente en el entramado social, lograr que puedan realizar los tratamientos que necesitan, que se vinculen nuevamente a la salud, que tengan el interés por poder vincularse, porque hay muchos jóvenes en esta situación, que por lo tanto los podamos vincular nuevamente a la educación. Yo creo que por eso insistimos tanto en que esta es una acción mancomunada, es una acción que tenemos que hacer los organismos del Estado nacional y departamental y también el conjunto de la ciudadanía. Una sociedad fragmentada con este tipo de situaciones no es una sociedad que pueda continuar avanzando. Por eso insistimos tanto en la importancia. Son conciudadanos, son mujeres y hombres que forman parte de este país. Bien, quiero los tweets con Jimena, el aporte de Mónica, me está pidiendo la palabra Fabiana Goyeneche. Querría saber si hay algo que ya esté ponderando, midiendo el impacto de la inmigración. Si hay algo que ya se esté considerando, porque allí también parece existir un factor, por lo menos, a ser atendido ahora en el cortísimo plazo. Fabiana. Sí, yo quería señalar algo que va un poco de la mano con los tweets que leían hoy y con lo que decía Eleonora. Por un lado, creo que este tema tiene de particular
que es muy visible, ¿no? Dentro de todas las poblaciones vulnerables con las que nosotros trabajamos y dentro de todas las formas de las intersecciones que hay con la pobreza, la población en situación de calle, desde por el propio fenómeno en sí, como además por donde está ubicada en Montevideo especialmente, hoy se hablaba oportunamente del municipio B, hace que sea un fenómeno muy visible. Y esto nos muestra también que a veces el tener las vulnerabilidades frente a nosotros nos sensibiliza y nos posiciona distinto. Y es importante, como decía Leonora, que la población se sensibilice y ponga su cuota aparte de responsabilidad, pero de responsabilidad... no sé si llamarlo bien entendida, pero sí que sea realmente algo que colabore y que no termine siendo perjudicial, porque muchas veces con buena intención se hacen cosas que se creen que pueden colaborar y terminan disuadiendo a la población en la situación de calle de tomar alternativas como ir a un refugio. Un solo ejemplo, los colchones y los sillones que nosotros vemos en estos suerte de campamentos, de algún lado salen. Claro. Hay Ahora, otra forma de disponerlos y facilitarlos a esta población, lo único que hace es desestimular que accedan a los dispositivos que hoy en día sí están disponibles. Es un fenómeno notoriamente metropolitano en estos términos. Ahora, hubo asentamientos en el interior que crecieron hasta un 300 y 400%. Artigas, Rivera. En el extremo norte y también en algunas zonas del este. Allí me parece que también hay que focalizar, porque si no todos quedamos concentrados aquí en esa cosa montevideana o capitalina o metropolitana y nos olvidamos que hay crecimientos notorios en algunos asentamientos. Y allí es donde la gente se pregunta, pero si venimos creciendo bien, si tuvimos aquel viento de cola, ¿qué pasa con que estos temas no se han resuelto aún? Jimena, algunos tweets. Sí, seguimos compartiendo los mensajes que recibimos de nuestros televidentes. José Pedro Mesaferro dice, es muy evidente, quien lo niegue es simplemente porque no recorre Montevideo. Hay durante el día, por las noches se ven mucho más y son verdaderos mini asentamientos en algunos puntos. Pasen por alrededores del Estadio Centenario entre semana cuando no hay partidos. Es un tema que los está preocupando mucho y dice, por ejemplo, Nicolás Medina, es necesario una dirección de desarrollo social en la IMM cuando hay un ministerio específicamente para eso, se pregunta. Y otro de los mensajes que recibimos de Lucas, dice, ¿qué se pretende intentando negar la realidad? Solo es necesario salir y caminar la ciudad para verlos. Populan las personas que viven en la calle, hartos de llamar al 911 y al MIDES. Sí. Respuesta, no se puede hacer nada. Están a un paso del delito mirándote a los ojos. Bueno. Continuamos recibiendo mensajes de Bien, ustedes. pululan allí. Hay una interpelación a tu dirección, Fabiana, brevísimo, en 30 segundos. Brevísimo. ¿Se justifica eso? Nunca escuché que preguntaran si se justifica una dirección de vialidad habiendo un Ministerio de Transporte. Creo que el trasfondo de este cuestionamiento siempre es a la necesidad o no de las políticas de desarrollo social y se justifica porque el enclave en el territorio que tiene una intendencia departamental es muy diferente a lo que hace un gobierno nacional o un municipio. Mónica. No, me parece que quizá tenemos que detenernos a ver cómo estamos mirando a estas personas y nuevamente no verlos como el enemigo, no verlos como un símbolo del delito, de que me van a agredir, sino verlos como la consecuencia de un conjunto de situaciones en las que todos, por ser ciudadanos y parte de la comunidad, tenemos responsabilidad. Yo apelaría nuevamente al hecho de que más que un problema de solucionar viviendas, es un problema primero de ver qué es lo que está pasando con esas personas, porque a una persona con una situación de adicción o de disrupción social o con alguna patología psiquiátrica, darle una casa no le va a resolver un problema, ni siquiera un problema básico, porque no lo va a poder llevar adelante. Y creo que en lo que sí estamos en el debe importante es en la atención en salud mental en general. Me parece que los enfermos con problemas psiquiátricos en general, en el sistema público y privado. Estamos hablando de que tienen 30 días de internación, por ejemplo, personas que tienen problemas crónicos o muy graves que en 30 días no se van a resolver y requieren una internación. Y también, bueno, de nuevo, el portal amarillo, que es el que de alguna forma atiende los casos más agudos de adicciones, tiene, no sé, una docena de camas donde la respuesta que se puede dar es ínfima. Bien, cuando uno transita por Montevideo recibe 1.600 bofetadas, pero cuando uno mira el país recibe 200.000 bofetadas. Ese es el punto al que en algún momento me gustaría detenerme, ya nos estamos quedando sin tiempo. Oscar, un apunte antes de la pausa. El paradigma anterior de salud mental era la vieja ley del psicópata, de la época de la dictadura de Terra, que estableció un concepto que es la manicomialización, el hecho de la reclusión asilar y generó también ahí drama. El abordaje de estos temas es integral. Pero yo me quería detener en una cuestión que planteaba Dala. Yo seguí con atención el debate acerca del proyecto de ley de vivienda.
yo voy a estar a favor de todo lo que sea mayor inversión pública, ¿no? El fundamento del proyecto, en toda la discusión del proyecto, tenía que ver que se iba a financiar con un punto del producto, un nuevo programa de vivienda que además no quitaba nada de los programas ya existentes, ¿no? Lo que implica una inversión en vivienda de 3.000 millones de dólares para un periodo, ¿no? de gobierno. Lo que quiero ver es esa intención política que está ahora en ejecución una vez gobierno, ¿no? Porque en definitiva lo que sí no cabría es decir, bueno, yo tenía esta intención desde la oposición, pero una vez en el gobierno, y no podría haber reclamos de baja en el costo del Estado cuando estamos hablando de una inversión de este tamaño para solo un programa, ¿no? Fíjate una cosa, si vas a los parámetros de la vieja ley de vivienda del 68, hoy tendríamos que incrementar cerca de 130, 140 millones de dólares para alcanzar el porcentaje del 2% sobre la masa salarial, que es lo que estaba destinado como... O sea, claramente hay que incrementar la proporción de vivienda. Lo que nos tendríamos todos que decir es de dónde salen estos 500, ¿no? Porque si no aumentamos en impuestos, si no generamos... ¿De dónde salen estos recursos para atender esta problemática social? Todas las veces que subió significativamente la construcción fue cuando se derogaron o no existían las leyes de interferencia en los contratos de construcción y alquileres. Como yo fui joven en la década del 70, para alquilar un apartamento, si uno quería casarse, no solo le tenía que pagar al dueño un alquiler altísimo porque había una oferta muy reducida, sino que además había que pagar una cosa que se llamaba la llave. Y esa llave, ¿saben qué era? Era el derecho que el dueño le cobraba al pobre desgraciado que venía a alquilar por los próximos desaguisados que iban a hacer los legisladores aprobando leyes de alquileres un año sí y otro también. Pero no me hablas del plan de vivienda. Vamos a la pausa. Antes, a ver, recordame el sondeo, Jimé, por favor. Sí, vemos cuáles son los resultados parciales del sondeo, donde les consultamos a ustedes si perciben este aumento de las personas en situación de calle en las zonas donde transitan. Un 81% dice que sí, que lo percibe, un 15% que no y un 4% que no sé. 1.367 personas han votado y pueden seguirse comunicando con nosotros vía Twitter con el hashtag Opino en TLB. Bueno, estamos ahora en el trending topic y eso no implica un gesto, en fin, de batirnos el parche o de camisetear, pero sí porque allí, si ustedes ven el hashtag, hay opiniones muy respetuosas y muy respetables y tienen que ver a veces con identificar aquellos lugares donde se advierte que hay familias enteras con sus niños viviendo en este sistema de campamentos. Antes de la pausa, brevísimo, Leonora. Sí, dos cosas cortitas. Una, en relación a qué está haciendo Uruguay con la gente en situación de calle en relación a lo que se hace en el mundo. Sí. Eso me parece importante. Estamos tomando las experiencias, estamos haciendo desarrollos y estamos pensando, junto con otros ministerios, Ministerio de Vivienda, con la Intendencia de Montevideo también, formatos nuevos para tratar de incorporar a población que ha estado en refugios, pero que también está próxima a egresar, a encontrar alternativas para que esas familias puedan continuar viviendo de buena manera y que no tengan que ir a la calle. Eso me parece central. Y lo segundo, cortito. Sí. Estamos además instalando, empezó la semana pasada, un nuevo refugio con modalidad nueva en la que en realidad no existe puerta de entrada y por lo tanto nuestros equipos están identificando a la población en calle para derivarla directamente. Me parecía que estas dos cosas eran interesantes que se supieran. Está bien, comprendió lo de las 1.600 cachetadas y las 200.000, ¿no? Por supuesto. ¿Qué están haciendo por esas 200.000 también? Por el conjunto. Sí. Bueno, por el conjunto estamos trabajando no solo en área metropolitana, trabajamos en el conjunto del país, tenemos refugios en la zona del litoral, trabajamos en algunas formas conjuntas con las intendencias departamentales, es el caso de Cerro Largo, por ejemplo, trabajamos también en Rivera en ese sentido, o sea que no todo se concentra en área metropolitana. Pausa, sí, Pablo. No, yo conozco desde hace tiempo a Eleonora y fuimos compañeros en la Cámara de Diputados, claro. Y sé que es una persona de bien y que es una mujer muy bien intencionada y muy capaz. Ahora, no me preocupa Eleonora, me preocupa el gobierno que integra a Eleonora, desde el punto de vista de que advierto que el tiempo va pasando, los problemas se van agudizando, particularmente con relación a este específico asunto, y seguimos haciendo diagnósticos, y seguimos acumulando experiencia, y seguimos anunciando que vamos a hacer un abordaje multidimensional o interinstitucional del tema.
Ahora, los resultados no aparecen. Yo a esta altura del debate, por ejemplo, y a esta altura del debate público, y por eso también llamé a la ministra del Parlamento, no sé muy bien cuáles son los niveles de coordinación efectivos y reales, en qué medidas concretas entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Y la circunstancia de que el intendente de Montevideo se haya comunicado con el presidente, pero no que le haya llamado por teléfono, que se haya sentado a escribir una carta y se le haya hecho llegar donde le dice que tiene preocupación por el tema, alguna explicación tiene que tener. Porque yo no voy a pensar que el intendente hizo eso porque está en campaña política, porque es un demagogo. No tengo derecho a pensar eso y no lo pienso. Tampoco tengo derecho a pensar que lo hace por crear alarma, porque sería un gran irresponsable. No, yo sé que es un hombre de bien también. Y si lo hace es porque la alarma la tiene él. Y porque la situación es alarmante. Porque además estamos hablando de una figura de primer nivel, del elenco de gobierno y además el titular, ni más ni menos que del gobierno departamental, que tiene competencia directa en esto. Que naturalmente me parece bien que haya una dirección de desarrollo social, que quede claro, porque tiene que haberla en Montevideo y en los 18 departamentos del interior del país, porque las intendencias y los gobiernos departamentales tienen injerencia directa en se van a quedar con ganas de responderle, así que vamos a una pausa y le doy la palabra a Eleonora y también a Fabiana Goyeneche, aquí en Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Seguimos avanzando ya en el tramo final de Todas las Voces. La realidad de las calles es cambiante, no es tanto el qué, sino el quiénes. Parece que allí hay como un punto de coincidencia en los debates y los comentarios que se han dado aquí. En respuesta al diputado, al ex colega diputado Abdala. Bueno, algunas cosas, algunas ya las dije, pero cosas concretas que estamos haciendo en forma conjunta. Trabajo con Ministerio de Interior e Intendencia, recorriendo y levantando en aquellos lugares donde no corresponde, campamentos. Apertura de nuevos cupos, que lo hacemos en forma conjunta con otras instituciones. Unificación de los números telefónicos para las solicitudes de los vecinos cuando hay gente en situación de calle. ¿Eso se podrá anunciar mañana a 1:30 Es también? una de las cosas que vamos. Qué interesante, nos está dando un adelanto. Algunas otras cosas más, sí. Coordinación con Dinali, y también ellos nos van a estar dando una información muy importante en cuanto a lugares donde derivar específicamente a personas liberadas a lugares específicos. O sea, me parece que hay una serie de acciones conjuntas. Muchas gracias, Eleonora, por su presencia. Fabiana, te diste cuenta que la carta iba a generar seguramente estas repercusiones. La carta ha generado repercusiones. A mí lo que me alegra es que se siga teniendo en cuenta que hay comunicaciones entre el intendente y el presidente. Ojalá que muchos otros intendentes, cuando tienen preocupaciones de sus departamentos, se las comuniquen a la presidencia, porque eso habla de la cercanía que hay en nuestras instituciones y en nuestros gobiernos. Y esto no es una excepción y no está motivado en que los equipos, tanto de la Intendencia de Montevideo como del Ministerio de Desarrollo Social y del resto del Gobierno Nacional, no estén coordinados, sino, como lo van a ver mañana a las 12:30, cuando se esté en la conferencia de prensa anunciando las medidas concretas de todos los organismos que participamos en Intercalle, se va a ver el trabajo conjunto que se viene haciendo y que se va a hacer. Gracias. Y una sola mención más. Sí. Porque mencionaste el tema de las políticas migratorias y de las corrientes migratorias. Sí. Dos cosas. De la Intendencia estamos abordando algunas medidas que no están directamente relacionadas con esto, pero sí tocan la situación habitacional y sobre todo de las pensiones. Estamos diseñando algunos cambios a mediano plazo, no es algo que sea inmediato, pero sí vale recordar que es población que está llegando en forma legal y legítima al país, y que en estos días me parece que es bueno señalar que se está queriendo dar a entender algunas cuestiones con fines electorales o cosas por el estilo, que se sepa, y creo que acá tenemos un representante del legislativo puede apoyar, que queda absolutamente descartada la posibilidad de que haya personas inmigrantes que estén llegando hoy y puedan votar a cualquier partido político en las elecciones que viene. Creo que es un momento en que es oportuno y necesario hacer esa aclaración. Me parece interesante la aclaración. Lo del voto efectivamente es muy poco probable, pero hay algunas dudas que ha planteado el diputado Alejo Umpierres. Este fragmento, si me permite, Fabiana, lo voy a utilizar en el próximo programa, que vamos a estar hablando de este asunto. Muchas gracias, Fabiana. Gracias, diputado. ¿Con algún comentario final? Claro. Solo vamos de cierre. ¿Sobre esto que dijo, Fabiana? Bueno, sobre el tema del voto de los inmigrantes, yo espero que se cumpla la Constitución y la ley. Hay 5 años para gestionar la Carta de Ciudadanía, en algún caso 3, que no es en el caso de los que vienen con una mano atrás y otra adelante. Bueno, estaríamos frente a un hecho grave, ante una violación de la Constitución. Por supuesto estamos atentos y en la Corte Electoral estamos representados todos los partidos, por suerte. Y sobre lo demás, bueno, si se han tomado medidas y mañana se van a anunciar nuevas medidas, veremos si las de mañana sustituyen a las de antes o las complementan.
en ese caso no estaríamos ante una situación de negligencia, como yo dije al principio, pero tal vez sí de ineficacia, porque si se vienen tomando medidas y tenemos el problema que tenemos, es porque las medidas no han dado resultados. Es de mero sentido común lo que estoy diciendo. Un telegrama, Conrado, sobre inmigrantes, en todo caso, que será el próximo tema. Nada, son los inmigrantes hicieron este país y ahora están colaborando en esta nueva etapa con su disposición a la sonrisa y al trabajo duro. Claro, estoy de acuerdo con Conrado. Estoy de acuerdo con Conrado. Claro, porque los brotecitos xenófobos también se han notado. Los barcos, pero venimos fundamentalmente de los barcos. ¿Han notado y tenemos eso o no? Cientos de miles de uruguayos viviendo en el exterior que cuando los maltratan nos indigna, ¿no? Sí, totalmente. Pero brotecitos hay, Mónica. No, lo único que puedo hacer es coincidir, darles la bienvenida y ayudar a que su integración sea lo más rápido posible en la medida que ellos quieran, porque también todos los emigrantes desean mantener una identidad y tienen derecho a hacerlo, pero bueno, bien integrados y bien recibidos, Claro. que es lo que debemos hacer. Ahora hay voy a revisar las encuestas. La mitad de la población dice, cuidado con esto de la llegada de inmigrantes. O sea, allí hay... Va a haber que Una chiquitita para cambiar la ¿no? Constitución. El artículo 37 es vergonzoso, que dice se dará al inmigrante el derecho salvo que sea una persona con discapacidad, lo que es vergonzoso. No recordaba ese Sí, aspecto, pero no es textual, pero más o menos. Salvo que tenga discapacidad física mental, lo que demuestra hasta qué punto hemos sido segregacionistas con ese colectivo, ¿no? El próximo programa, el martes, tendrá este asunto como central, como eje central. Lo de los inmigrantes, todas las derivaciones, lo que señalaba Fabiana, el diputado Abdala, la preocupación de Alejo Umpierres también, respecto, por ejemplo, a los cubanos. Hay algunas historias maravillosas. Hoy Néstor Remeseiro en Telenoche planteaba algunas historias de cubanos que están trabajando aquí y que les va bárbaro, y que les va muy bien, y es todo legal. Pero hay sospechas de que en la frontera, sobre todo, allí se da alguna circunstancia compleja. Eso será el próximo martes aquí en Todas las Voces. Que descansen.